los libros empiezan a hablar del NBCE, del cotransportador sodio-potasio 2-cloros, bla, 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 pero no les dan el contexto que acabamos de ver nosotros. De modo que lo que vamos a ver de aquí en adelante son los nombres de los transportadores, pero lo más importante ya lo vimos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, y de todos los nombres de los transportadores y de los tipos de transportadores, hay dos imágenes que yo les voy a decir cuáles son de cada uno de ellos, que son las más importantes. La primera imagen, fíjense, nos va a ubicar en dónde están los transportadores en un panorama general, ¿sí? Es decir, si son con gasto de energía, si son sin gasto de energía, o si son de los otros. ¿Sí se entiende eso? Eso va a ser una de las cosas más importantes, saber qué tipo de transportadores, con gasto de energía, sin gasto de energía, o otro tipo de transportador. La otra va a ser una imagen en donde viene el resumen de cada transportador, ¿sí? Ese resumen nos va a decir cómo se llama ese transportador, por qué se llama así ese transportador, en dónde está localizado ese transportador y qué es lo que hace ese transportador. O sea, esa imagen es de lo más importante, porque nos va a decir todo de cada transportador. Si me van siguiendo, lo más importante que fue saber qué es reabsorción y qué es secreción. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Nombres de los transportadores. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que transportan? ¿Sí? Para que no se pierdan. A ver, Jimena Berenice, prende tu micrófono, por favor, y dime qué es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver un pequeño resumen sobre los tipos de transportadores, cómo es su mecanismo, qué son y cómo actúan. Exactamente. ¿Y para qué queremos saber para qué actúan, dónde están y qué hacen, Jimena? Para comprender mejor el mecanismo de reabsorción. De reabsorción y de secreción, Y de porque secreción. son los mismos mecanismos, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Todos entendieron eso para seguir? ¿Sí? Muy bien, ok. Entonces seguimos compartiendo. Miren, aquí dice que vamos a ver los mecanismos de transporte activos y pasivos. Miren, para que la reabsorción o secreción se lleve a cabo, existen en la nefrona muchos mecanismos transportadores, pero los más importantes son estos, miren. Aquí tenemos mecanismos transportadores. Unos son los que gastan energía, que también se llaman transportes activos. Otros son los que no gastan energía, que se llaman transportes pasivos. Y los otros, ¿sí? Esas son las tres divisiones que dijimos. Ahora, vamos a ver que los que gastan energía son de 4 tipos. Es el cotransporte, el contratransporte, la tasa máxima y el gradiente tiempo. Y luego vamos a ver cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cuáles son los cotransportadores más importantes que vamos a ver. Vean, bueno, primero, ¿cuáles son los transportadores que vamos a ver que no gastan energía? Es la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Y de los otros, ya dijimos que es la endocitosis. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los cotransportadores. Vean, son el NCC, el NKCC2, el NBCE1 y el SGLT2. ¿Sí? Estos son nombres de quién? De transportadores que están en el grupo de los cotransportadores que gastan energía y que es uno de los mecanismos que utiliza el riñón para reabsorber o para secretar. También tenemos, fíjense, los contratransportadores, que nada más vamos a revisar 2 de todos los que hay. Este ya se lo saben desde el kinder, ¿verdad? La bomba de sodio-potasio ATPasa
y la bomba de sodio hidrogeniones. Aquí están los nombres elegantes. Luego viene la tasa máxima y el gradiente tiempo. Esta es la imagen que yo les dije que es muy importante y por eso le puse un emoticón para que le saquen una captura de pantalla, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer inmediatamente, podemos ver cómo se llama y qué tipo de transportador es, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a ver a Camila. Camila, prende tu micrófono, por favor. Y dinos, fíjense bien, antes de preguntarte, Camila, voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que en el examen viene, ¿qué es el NBCE1? Ah, bueno, pues entonces yo, como ya me aprendí este esquema, digo, el NBCE1 es el transportador sodio bicarbonato que pertenece a los cotransportes que gastan energía y que es un mecanismo transportador que usa el riñón para reabsorber o para secretar. ¿Sí? Ok, Camila, ahora sí, dime, si en el examen hay una pregunta que dice, ¿qué es el NHE3? ¿Qué me dirías? Aquí está, mira, NHE3, ¿qué me dirías? Que es un mecanismo de transportador, que es una bomba de sodio hidrógeno Ajá. y que es un contratransporte con un gasto de energía. Exactamente, exactamente. ¿Ya vieron qué fácil es? Todavía ni siquiera los conocemos y ya podemos saber en dónde ponerlos, ¿sí? A ver, José Antonio, prende tu micrófono, por favor, y dinos si en el examen te toca una pregunta que diga, ¿qué es la difusión facilitada? ¿Tú qué nos dirías? Es un tipo de transporte pasivo sin Ajá, gasto de energía. ajá. Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, ¿ya vieron qué importante es este esquema? Bueno, entonces ahora vamos a verlo uno por uno, pero nada más vamos a tomarle atención al resumen para que cuando yo les diga saquen la captura de pantalla, no tengamos que explicarlos todos, ¿sí se entiende? Les voy a explicar el primero. Miren, por eso se pone de color verde. Vamos a ver primero los que gastan energía y los cotransportadores. Y de esos vamos a ver el NCC. Aquí lo tenemos, miren. Vayan viendo cómo se va estructurando esta imagen a la que le van a sacar foto luego de pantalla. Vean, este mecanismo es con gasto de energía o cotransporte y en algunos libros también se llama sin porte. Este cotransportador se llama sodio-cloro y sus siglas son NCC. ¿Qué quiere decir estas siglas? Bueno, N viene de sodio, ¿ya vieron? C viene de cloro y la otra C viene de cotransportador, ¿ya vieron? Por eso se llama NCC o sodio-cloro. ¿En dónde vive? Es decir, ¿en dónde tiene su dominio? ¿Dónde está localizada este transportador? En la parte apical del túbulo contorneado distal. Para que entiendan qué es lo apical y qué es lo basal, ¿se acuerdan de los túbulos, no? Que tenían luz adentro. La parte de la célula que está cerca de la luz, ¿sí? A esa se le llama parte apical. Y la parte que está alejada de la luz del túbulo, a esa se le llama parte basal. Ahorita lo van a entender. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Aquí dice, reabsorbe sodio y cloro en el túbulo contorneado distal. Fíjense cómo este cotransportador lo que hace es reabsorber
pero lo que reabsorbe, lo reabsorbe hacia el mismo lugar, ¿sí? Vean el esquema que vamos a ver ahorita. Aquí tenemos, vean, una célula del túbulo contorneado distal, aquí tenemos la luz de la nefrona, aquí tenemos el capilar peritubular, y vean cómo este transportador, que le puse esta formita, ¿qué es lo que hace? Rescata de la luz del túbulo, que es lo que ya se iba a orinar, rescata el sodio y rescata el cloro, o sea, los está reabsorbiendo. Y vean cómo esta célula tiene una parte apical, que es la que está cerca de la luz, y una parte basal, que es la que está cerca del capilar. Y entonces, en esta siguiente diapositiva, en donde está el emoticón con la camarita, vean que ponemos todos los datos de este transportador, ¿sí? Reabsorbe sodio y cloro y está en la parte apical. Y se llama NCC, que quiere decir sodio-cloro. ¿Entendieron cómo va a ser el resumen de cada transportador? Quiero ver sus deditos, ¿sí? Fíjense bien, los vamos a ver muy rápido porque no se los van a aprender ahorita que yo lo estoy diciendo, ¿sí se entiende? Nada más les voy a enseñar una diapositiva similar. Entonces, fíjense, ¿cuál tendríamos que ver ahorita? El sodio, potasio, 2 cloros, que se llama NKCC2. Bien, aquí tenemos, es un cotransportador, es decir, todo lo que mueve, lo mueve hacia el mismo lugar. ¿Sí se entiende lo que quiere decir cotransportador? Que todo lo que mueve, lo mueve hacia un mismo lugar. Aquí dice, así se llama, porque aquí viene el motivo de las siglas. Vive también en la porción cercana a la luz, y esto quiere decir porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. ¿Y qué es lo que hace? Reabsorbe sodio, potasio y 2 cloros. Vean, aquí tenemos la imagen, pero este es de una célula del asa de Henle. Vean, de la porción gruesa. ¿Qué dijimos que hacía este transportador? Reabsorbía sodio, potasio y 2 cloros. ¿Ya vieron? Y vive cerca de la luz, es apical. Y aquí tenemos el resumen. A este es al que le tienen que sacar captura de pantalla. Esto es lo que se tiene que aprender. ¿Qué es lo que hace, dónde vive y cómo se llama? ¿Sí? Ahora, vamos a ver al que sigue, que es el NBCE1. Este también es un cotransportador o simportador. Quiere decir que lo que mueve, lo mueve en la misma dirección. Se llama NBCE1 o sodio bicarbonato. Aquí viene el porqué de las siglas, en donde vive. Ahora miren, es el primer basal que estamos viendo, que vive en la base del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es lo que hace? Reabsorbe sodio y bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos ahora una célula, pero del túbulo contorneado proximal, con su borde en cepillo. Vean cómo reabsorbe sodio a la luz del capilar y también bicarbonato. Y vean que este es el primer transportador que estamos viendo, que vive acá en la base de las células, no acá en la porción apical, ¿sí? Y aquí tenemos el resumen de este transportador. Transporta bicarbonato y sodio, su nombre, y vive basalmente. ¿Ya vieron? Lo estamos viendo así porque esto es lo que ustedes finalmente van a tener que aprenderse de cada transportador. Ahora vean, el que sigue es este. Estamos con los de gasto de energía, cotransportadores, que se llama sodio-glucosa o SGLT2. También es un cotransportador o simportador, se llama sodio-glucosa o su nombre elegante, SGLT2, y aquí viene porque tiene esas siglas, de dónde viene, ¿sí? Ahora, ¿dónde vive?
Este vive cerca de la luz, a nivel apical, del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es lo que hace? Reabsorbe sodio asociándolo a la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Vean, vemos un esquema otra vez del túbulo contorneado proximal y vean cómo rescata o reabsorbe sodio asociándolo con la glucosa. Y vive aquí en la porción apical del túbulo contorneado proximal. Y aquí tenemos el resumen de lo que hace, ¿verdad? Cómo se llama y en dónde está el SGLT2. ¿Ok? Ok. Entonces ya terminamos los que gastan energía, que se llaman cotransportadores. Ahora vamos a ver los contratransportadores. De estos vamos a ver primero la famosísima bomba de sodio-potasio ATPase, ¿sí? Que esta la conocemos desde que entramos a la carrera de medicina. Bien. Estos se llaman contratransportadores. Váyanse imaginando por qué. Miren, aquí están los datos. Estos también gastan energía, pero ahora se llaman contratransportadores. En algunos libros se llaman contrasimportadores. Se llama contratransportador sodio-potasio ATPase o bomba de sodio-potasio. Y aquí viene por qué, ¿verdad? En el sodio, bla, 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 donde vive a nivel basal y lateral de todos estos lugares, miren, del túbulo contorneado proximal, de la porción gruesa de la rama ascendente, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. ¿Y qué es lo que hace este transportador? Reabsorbe sodio y secreta potasio. A ver, chequen la imagen. Aquí tenemos una célula del túbulo contorneado proximal, la reconocemos por su borde en cepillo, y vean qué es lo que hace. Reabsorbe sodio a la luz de los capilares, ¿ya vieron? Pero secreta potasio. ¿Ya vieron? Aquí está a nivel basal, esta no está apical, está basal y a los lados. Aquí habría otra bomba de sodio-potasio. Bien, entonces, ¿por qué creen que se llame contratransportador? Porque una de las cosas que transporta va para un lado, vean para dónde va el sodio, y la otra que transporta va en sentido contrario. Es decir, una de las dos la reabsorbe y la otra la secreta. ¿Ya vieron por qué se llaman contratransportadores? Bien. Y aquí tenemos la imagen de pantalla que deben de capturar, porque este es el resumen de la bomba de sodio ATPase, ¿verdad? Que reabsorbe sodio y secreta potasio y todos los datos que vimos de ella. Seguimos con los contratransportadores y vamos a ver la bomba de sodio hidrogeniones. Esta bomba de sodio hidrogeniones, vean, aquí están sus datos, también es un contratransportador o contrasimportador, y lo que va a transportar es sodio hidrógeno. Este es el nombre elegante, y aquí viene por qué se llama así. Ahora vean en dónde vive. Apical en el túbulo contorneado proximal, es decir, cerca de la luz del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es lo que hace? Reabsorbe sodio y excreta o secreta hidrógeno en el túbulo contorneado proximal. Bien, entonces, si nosotros vemos un esquema de esto, vemos la célula del túbulo contorneado proximal, vemos el contratransportador sodio hidrogenión y vean cómo reabsorbe sodio, pero secreta un hidrógeno. Al sodio lo mueve para adentro y al hidrógeno lo saca para afuera, como dirían en el poli, ¿sí? Por eso, como las direcciones son diferentes, por eso se le llama contratransportador, ¿sí? Aquí tenemos el resumen de este contratransportador. Si nosotros nos vamos al esquema general,
vamos a ver que ya vimos de los que gastan energía, todos los cotransportadores y todos los contratransportadores, ¿sí? Ahora vamos a ver este tipo de transporte que se llama de tasa máxima. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero cualquiera que sea la tasa máxima, gasta energía, porque es parte de los que gastan energía. Este transportador se llama tasa o transportador máximo. Y se trata de un transportador que vive dentro de la célula, pero que tiene un número limitado, ¿sí? Transporta solamente un número limitado de moléculas. Y este número limitado de moléculas se le llama umbral, es decir, la tasa máxima tiene un umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puede transportar un cierto número de moléculas. A eso se le llama umbral. El ejemplo más conocido de este tipo de transportador es el que utiliza la glucosa, y esta glucosa tiene un umbral de 180 a 200 miligramos por decilitro. ¿Esto qué quiere decir? Que este transportador puede transportar la glucosa, pero solamente de 180 a 200 miligramos por decilitro. Ya si hay más glucosa de esto, ya no la puede transportar. ¿Sí se entiende? Ya porque rebasa su umbral. Es decir, si hay de 180 a 200 miligramos de glucosa ahí en la luz de la nefrona, la puede reabsorber. Pero si, por ejemplo, hay 300 miligramos de glucosa, pues ya no puede reabsorber 300 miligramos de glucosa, solamente va a reabsorber 200 y los otros 100 se van a orinar porque tiene un cupo máximo. ¿Sí se entiende por qué se llama cupo máximo o umbral? Quiero ver sus deditos. Ok, bueno, entonces vamos a ver el ejemplo en el esquema. Aquí tenemos una célula del túbulo contorneado proximal y vamos a suponer que esta combi, esta micro, sea el transportador de la glucosa. Vean, en las micros, ya saben, pues hay cierto número de asientos, ¿verdad? Bueno, pues aquí solamente se van a meter el número de glucosas que tengan un asiento. Entonces vamos a suponer que tiene 8 asientos, ¿sí? De modo que si acá fuera hay 20 glucosas, ¿cuántas solamente se van a poder reabsorber? Las que tienen 8 asientos, es decir, 8, porque tienen 8 asientos. Por eso se llama tasa máxima. Solamente los lugares que tenga el transportador. Si se entendió lo que es el transportador por tasa máxima, y aquí está el resumen, ¿verdad? Que es el que les digo que tienen que sacarle captura de pantalla. Y ahora vamos a ver el último transportador que gasta energía. Se llama gradiente tiempo. Vean, aquí tenemos una imagen en donde dice que el gradiente tiempo es un mecanismo que va a depender de la concentración que tenga el elemento a transportar y el tiempo de su exposición con la membrana que lo quiere reabsorber o secretar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo haríamos un esquema que nos explique esto? Bueno, tenemos otra vez a una célula del túbulo contorneado proximal en donde tenemos un relojito, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más tiempo pase el sodio, en este caso, viajando por la luz del túbulo contorneado proximal, es decir, vean el cursor, hagan de cuenta que todo este sodio viene desde acá arriba y viene pasando muy lentamente, lentamente, lentamente. Y como viene pasando lentamente, este transportador gradiente tiempo me lo pepena al sodio y lo reabsorbe al interior de la célula, ¿sí? Por eso se llama gradiente tiempo. Tiene que haber un gradiente alto de un lado de sodio e ir pasando despacio para que este transportador pueda
pepenar moléculas de sodio y meterlas a la célula, ¿sí? ¿Qué pasaría? Vean el cursor. Si ahora todas estas moléculas de sodio vienen desde acá arriba, pero vienen pasando así de rápido. Bueno, pues como no pasaron mucho tiempo, este transportador no podría meter mucho sodio. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Mientras más tiempo y más concentración haya de un lado, este transportador va a poder meter más moléculas. Pero si van pasando muy rápido, pues se le van a ir casi todas, ¿sí? Y aquí viene el resumen de lo que acabamos de ver de este transportador. Y ya terminamos, ya vieron todos los de gasto de energía. Ahora vamos a ver los que no gastan energía. Esos son, pues, mucho más sencillos, ¿verdad? Porque tienen nombres más fáciles. Vamos a ver la difusión simple. Bueno, la difusión simple es el paso de un elemento a través de la membrana celular utilizando canales, ¿verdad?, a favor de un gradiente de concentración. Usualmente lo utilizan los iones y los gases, ¿sí? ¿Cómo está eso? Bueno, miren, aquí tenemos una célula del túbulo contorneado proximal y aquí tenemos el potasio, que es un ion, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando se acumula el potasio, solito acá, cerca de la luz del túbulo, entonces el potasio pasivamente es pasado al otro lado. A eso se le llama difusión. Pasa de donde hay más a donde hay menos pasivamente y así es secretado el potasio. ¿Ya se dieron cuenta? A esto se le llama difusión simple. No se gasta energía. Ya vieron que no hay ningún transportador. Solamente se acumuló el potasio y pasivamente pasa al otro lado. A esto se le llama difusión simple. Ahí está el resumen, ¿vale? Ahora, vamos a ver lo que es la difusión facilitada. Bueno, la difusión facilitada es muy semejante a la difusión simple, pero existen proteínas en la membrana que facilitan el paso de estas moléculas y también tiene que ser a favor de un gradiente de concentración. Este mecanismo generalmente lo utilizan elementos que son insolubles en lípidos. Si nosotros vemos un esquema, vamos a ver, aquí tenemos ahora todo el túbulo contorneado proximal. Miren, aquí tenemos una celulita de un lado, la del otro, y en medio la luz. Se llama difusión facilitada. Son transportados entre las células intercelularmente y también por gradiente de concentración. Aquí hay mucha urea y mucho cloro. Vean cómo entre las células se reabsorbe. Y a esto se le llama difusión facilitada. Es muy parecida, pero pasa entre las células, no a través de las células. Y aquí está el resumen de la difusión facilitada. Ok. Ahora vamos a ver el último de los que no gastan energía, que es la ósmosis. Bueno, la ósmosis es un transporte específico para el agua y ese sí es a través de la célula. Las moléculas del agua atraviesan la membrana de la célula por medio de proteínas específicas que se llaman acuaporinas y la dirección del movimiento del agua siempre es de un lugar menos concentrado, es decir, hiposmolar, a otro más concentrado, es decir, hiperosmolar. ¿Cómo está eso de la ósmosis? A ver, para entenderlo fácil. Aquí tenemos igual, otra vez, nuestra celulita del túbulo contorneado proximal. Y vean en donde, fíjense muy bien cómo intencionadamente puse al sodio. Aquí hay 2 moléculas de sodio, aquí hay 6 moléculas de sodio y aquí hay más de 12 moléculas de sodio. Es decir, aquí hay poco sodio, aquí hay regular sodio y aquí hay mucho sodio. ¿De dónde a dónde dice que va a ser el movimiento del agua? De donde hay menos concentración a donde hay más concentración. ¿Sí se entiende?
Y aquí viene pasando agua, ¿están de acuerdo? Bueno, esa agua, ¿de dónde a dónde va a pasar? De donde hay menos concentración a donde hay más concentración. ¿Ya vieron? Aquí está pasando el agua. Y vean que el agua no pasa por cualquier lugar, sino pasa por estos túneles, por estos poros. Me regreso para ponerlos solitos. El agua pasa por estos poros que se llaman acuaporinas, que son poros para el agua, ¿sí? Para dejar pasar el agua de donde hay menos sodio a donde hay más sodio. ¿Ya vieron qué bonita es la ósmosis? Cómo trabaja el agua, cómo se mueve el agua. Esa es la ósmosis y aquí está el resumen. Vean cómo todos estos mecanismos, aquí viene con otro color, es sin gasto de energía. Sin gasto de energía. Y finalmente vamos a ver lo que se llama endocitosis, ¿verdad? Vamos a ver qué es eso. La endocitosis es un mecanismo que incorpora dentro de las células moléculas más grandes que no pueden atravesar por ninguno de los otros mecanismos que vimos y las envuelve en una vesícula, ¿verdad? Y existen 3 tipos de endocitosis. Lo que se llama fagocitosis, que todos conocemos, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Esperen. Vamos a verla muy, muy rápido una por una. Miren, aquí está la fagocitosis. Este mecanismo incorpora dentro de la célula moléculas sólidas de gran tamaño que son rodeadas y envueltas por evaginaciones. Miren, aquí tenemos de este lado la célula y aquí tenemos la luz, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la membrana plasmática, quiere meter estas proteínas o partículas sólidas y vean cómo la membrana emite unas prolongaciones que finalmente logran atrapar a esta partícula y la introduce a la célula. Al introducirla a la célula, a esta partícula o vesícula se le llama endosoma y esto sirve para transportar moléculas muy grandes, ¿verdad? ¿Qué es la pinocitosis? Este mecanismo incorpora moléculas pequeñas o líquido, generalmente líquido, pero en este caso es por una invaginación. Vean, aquí está la luz de la nefrona, aquí está nuestra célula, y vean cómo aquí, en lugar de irse para arriba la membrana celular, se hace hacia abajo y entonces captura moléculas y luego las cierra, ¿sí? Y entonces aquí queda encerrada la partícula que quería introducir. Ya esto se le llama vesícula, ¿verdad? Entonces esto fue por invaginación. Y luego la endocitosis mediada por receptores es igual, pero fíjense, en donde se va a modificar la membrana, hay receptores que solamente van a captar a las moléculas específicas a esos receptores. En este caso, va a captar a las puras estrellitas. Estas estrellitas son las que se van a meter aquí y van finalmente a ser introducidas a la célula en una vesícula recubierta de proteínas, ¿verdad? Y todo lo demás no se va a introducir porque no tiene receptores. Esa es la endocitosis mediada por receptores. Y aquí tenemos los 3 tipos de endocitosis, ¿verdad? Vean cómo en la fagocitosis la membrana se va para afuera, en la endocitosis la membrana se va para adentro, y la que es mediada por receptores también se hace para adentro y captura solamente partículas que tengan receptores. Y aquí está el resumen de lo que acabamos de ver de la endocitosis, ¿sí? Aquí está. No lo voy a repetir porque es lo que acabamos de ver. Y aquí terminamos de conocer los mecanismos más importantes que utiliza la nefrona para reabsorber o para secretar.
Estos fueron los mecanismos de transporte más utilizados en la nefrona. Oye, ¿me lo explicas de manera más fácil? Sí, miren, observen. Aquí tenemos el concepto, ¿verdad? ¿Qué es reabsorción? Aquí tenemos nuestro túbulo proximal. Es el paso de una sustancia de la luz de la nefrona a la luz del capilar peritubular, ¿vale? Y dijimos que había un transportador que se llama de tasa máxima, que es sodio, glucosa, aminoácidos, vitaminas, ácidos orgánicos, fosfatos y lactatos. Estos son los elementos que son transportados por tasa máxima, ¿verdad? Que son reabsorbidos por tasa máxima, que necesita un transportador con cupo limitado o umbral. También dijimos que había un transportador que se llamaba gradiente tiempo, que mientras más sustancia haya de este lado y más lentamente vaya pasando, como el sodio, el bicarbonato, el ácido carbónico y el potasio, pueden ser reabsorbidos hacia la luz de los capilares peritubulares. Y así, viéndolos aquí juntos en el túbulo contorneado proximal, pues es más sencillo, ¿verdad? Y nos faltaba este, que es la reabsorción por difusión facilitada, como lo utilizan la urea y el cloro, pero este va entre las células, ¿se acuerdan? Y finalmente acá abajo vimos la osmosis, ¿verdad? Cómo se reabsorbe el agua de donde hay menos sodio a donde hay más sodio a través de estos poros que se llaman acuaporinas, ¿sí? Ahora fíjense, el esquema va a cambiar. Aquí habíamos estado viendo puro túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que se van a aprender de esta diapositiva que le tienen que sacar foto? ¿Qué elementos son los que utilizan estos transportadores? ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos al túbulo contorneado distal, porque esto fue reabsorción. Ahora vamos al distal. Vean cómo no hay borde en cepillo. Aquí se da la secreción, que es el paso de una sustancia de la luz del capilar a la luz de la nefrona. Y vean cómo los transportadores son los mismos, nada más que los utilizan sustancias diferentes, como la creatinina, el ácido paraminopúrico, los medios de contraste, los medicamentos, los diuréticos, etcétera, utilizan la tasa máxima. El hidrógeno utiliza el gradiente tiempo. Y los ácidos débiles y las bases débiles utilizan la difusión facilitada. ¿Se acuerdan que es entre las células? Igual la urea y el cloro, ¿se acuerdan que la urea y el cloro podía pasar de aquí para acá? Bueno, pues también puede pasar de aquí para acá. Esta es la secreción. Vean cómo ahora las flechitas son al contrario, pero son los mismos transportadores y son diferentes sustancias las que se secretan que las que se reabsorben. A esto también le tienen que sacar una foto para que les sirva de resumen. Y bueno, nos faltaba la difusión simple. ¿Se acuerdan que la vimos por el potasio? En donde el potasio pasa pasivamente hacia la luz de la nefrona, sin gasto de energía. Ahora sí entendiste todo lo que son los transportadores, ¿sí? Ya vieron que son muchísimos. Todos esos se los tienen que aprender. En dónde están, qué hacen y cómo se llaman. Y qué elementos son los que transportan, ¿sí? Porque pues imagínense toda la cantidad de preguntas que les podemos hacer de transportadores en los exámenes, ¿sí? Ok. Bien. Quiero que me digan, a ver si alguno de ustedes no estaba en modo zombie y ya se despertó bien del fin de semana.